Hola mis amigos, tal vez ahora sí podemos conversar, ya que hemos estado experimentando alguna tormenta bastante fuerte con vientos huracanados, con truenos, con relámpagos. Y bueno, pero ahora esperamos sí darle continuidad a esta conversación acerca del Evangelio de Juan en el capítulo número 3. Bienvenidos a El Mundo de la Biblia. Como siempre le digo, gracias por asomarse a esta ventana, que estamos seguros que de alguna edificación, de alguna bendición sirve. Yo estoy contento, gracias a Dios. Eh, a través del estudio de la palabra del Señor somos edificados, somos confrontados, somos exhortados y bueno, somos llevados. Dios quiere llevarnos al centro de su voluntad. Pero muchas veces nosotros nos hacemos muy difíciles porque queremos anteponer nuestra voluntad a los deseos de Dios. Una de las cosas que vamos a encontrar en este capítulo 3 y que es precisamente lo que ha llamado mi atención es que estamos ante el primero de los grandes sermones que el Señor Jesucristo va a decir o que van a ser plasmados en este Evangelio de Juan. Después de esta conversación bien personal, bien profunda con Nicodemo, el Señor Jesús va a lanzar un sermón que yo le he notado como 5 o 6 detalles que lo vamos a mencionar ahora. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo los sermones del Señor van profundizando en la teología de los sermones, va haciéndose más profunda, más misteriosa, está manifestando más las glorias que Jesucristo tenía en el principio. Vamos a ir viéndolos a medida que encontremos los sermones. Ahora pues tenemos acá a Nicodemo, que es un personaje muy conocido por todos los que hemos leído el Evangelio de Juan. Dicho sea de paso, Nicodemo solamente aparece en este Evangelio de Juan. Solo aquí aparece. Y después de esa breve conversación, o vamos a decirlo, de esa breve confrontación que Jesús tiene con Nicodemo, donde ya todos sabemos, cuando Nicodemo llega donde Jesús, nos da a entender de que este momento en la historia no es seguramente al principio del ministerio de Jesús. Aquí Jesús ya debe tener por lo menos 2 años de ministerio, porque cuando Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Oiga, qué interesante, las señales. Pero nosotros hasta aquí, cronológicamente, solamente tenemos una señal que dice que fue la primera señal que él hizo en las bodas de Caná de Galilea. Y si nosotros pensáramos que este es un evento cronológico que va en orden cronológico, entonces pensaríamos que nomás salió de Caná de Galilea y se fue a Jerusalén, se fue a Capernaum, después a Jerusalén a hacer la limpieza del templo, y de Jerusalén estamos ahí en Jerusalén en este momento cuando Nicodemo va a ir a hablar con él. Entonces, la segunda señal que aparece en el capítulo 4 es cuando Jesús va a sanar al siervo de aquel oficial romano, de aquel centurión, de aquel soldado. Pero aquí Nicodemo está diciendo, nadie puede hacer las señales. ¿Ve? Está hablando de varias, está hablando de más de dos. Porque si no diría la señal que hiciste allá en la boda de Caná, nadie puede hacer la señal que hiciste si no está Dios con él. No, pero él dice las señales, como dando a entender que ya sabemos que has hecho muchas señales. Y es ahí donde esa es una parte bien importante, pues que nos da a entender de que en este momento de la historia Jesús ya avanzó bastante, 2 años quizá, 2 años y medio, no sabemos cuánto, pero a Juan no le interesa la cronología, a Juan le interesa la teología, el demostrar que Jesús es Dios, el demostrar la divinidad del Hijo de Dios, el demostrar la divinidad de Jesús.
Y por eso ahora cuando Nicodemo viene, Jesús lo confronta, le dicen, de cierto, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y después de dejar a Nicodemo un poco frustrado, un poco más confundido quizá de lo que estaba al principio, porque Nicodemo no entiende esas expresiones que Jesús le está diciendo. Y Nicodemo tiene su mente en este mundo, Nicodemo tiene su mente en lo temporal, en la carne. Porque le dice, "Sí, no entiendo cómo puede hacerse eso. Significa que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. ¿Cómo así? No entiendo." Y Jesús le dice la respuesta más profunda, más categórica, más definitiva, que lo terminó de hundir. Porque Jesús le dice, Nicodemo, tú, tú eres, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes esto? Nicodemo, seguramente que después de esas palabras de Jesús, ya no le preguntó más porque ahí ya no aparece, ya no hay diálogo, sino que de ahí para allá empieza el sermón. Pero según parece, Nicodemo fue confrontado en su corazón por esa realidad y comenzó a seguir a Jesús de lejos. Comenzó a ser discípulo de Jesús de escondidas de sus compañeros del Sanedrín, del gobierno, vamos a decirlo, de las autoridades religiosas a las cuales él pertenecía. Además, Nicodemo era un hombre de familia, Nicodemo era un hombre con esposa, con familia, con posición social, económica, un hombre culto, un hombre que conocía la escritura y una esposa que estaba acostumbrada a vivir bien, a comer bien y a las buenas relaciones, que definitivamente ella no le iba a permitir a Nicodemo que Nicodemo dejara de lado muchísimos años de tradiciones, muchísimos años de estudio, muchísimos años de reconocimiento como un maestro de la ley en Israel, que todo eso le daba prestigio y para la esposa de Nicodemo eso significaba mucho y Nicodemo pues no estaba dispuesto a sacrificar el bienestar de su esposa por seguir algo que parecía no ser tan real. Sin embargo, dijo él, por aquello de las dudas, voy a colaborar con este ministerio sin que los demás se den cuenta. Y él se hizo un colaborador del ministerio, pues, ¿verdad? Ahora, más adelante lo encontramos defendiendo la causa de Jesús delante del Sanedrín, cuando él dice que no se puede condenar a nadie sin antes juzgarlo, sin antes oírlo. Y la última ocasión en que aparece junto con José de Arimatea, cuando van donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, que ya está muerto, Nicodemo trae una gran cantidad de especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor como una especie de embalsamamiento del cuerpo del Señor. Y ahí es donde aparece, pues, por última vez Nicodemo. La historia sigue, usted puede continuar con la historia y puede buscar un libro que se llama El Testamento de Nicodemo. Anda por ahí, es como del siglo 3 o 4. No hay constancia de que sea real, pero por ahí está un libro, ¿verdad? Que habla acerca de qué fue de Nicodemo después de estas cosas. Bueno, que sí fue discípulo del Señor, como le dije, de escondidas. Te saludamos de lejos, Nicodemo, porque dio la cara en la hora más oscura de la vida, de la experiencia del Señor Jesús. Nicodemo dio la cara delante de Pilato junto con José de Arimatea. Te saludamos a la distancia, José de Arimatea y Nicodemo. Que Dios te bendiga y que Dios haya tenido misericordia de ti. Ahora, pues desaparece Nicodemo de la escena y Jesús va a empezar a dar este sermón, donde él lo primero que va a decir es que nuestro testimonio viene del cielo. Porque dijo, no, dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y ustedes no reciben nuestro testimonio. Yo te he hablado cosas terrenales y no entiendes. ¿Y qué tal si te empezara a hablar de las cosas celestiales?
Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces ahí le está diciendo que el testimonio de él es un testimonio celestial y que él y Dios, él y el Padre están dando testimonio, pero que los judíos no reciben ese testimonio. Y le dice, mira Nicodemo, nuestro testimonio no es terrenal, nuestro testimonio es celestial. Pero yo te estoy dando testimonio de lo terrenal y no entiendes. Entonces, dime por favor en qué momento puedo empezar a hablarte del testimonio celestial. Si no entiendes lo terrenal, mucho menos vas a entender lo celestial. Pero te voy a decir un dato histórico, y aquí viene el otro elemento, el punto 2. Te voy a decir un dato histórico. ¿Tú recuerdas cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Cuando los hijos de Israel se rebelaron en el desierto, ¿recuerdas que Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce y que la levantara y que todo aquel que mirara a la serpiente sería salvo de las mordidas? La serpiente de bronce. ¿Te recuerdas? Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga esto que interesante. Mirar a la serpiente significaba salvación. Todo aquel que era mordido por las serpientes ardientes del desierto y levantaba la mirada y miraba a la imagen de bronce que Moisés había la había levantado. Entonces le dijo, el Hijo del Hombre será levantado, dándole a entender cómo el Hijo del Hombre, como Jesús sería levantado en una cruz, en una asta, para que todo aquel que le mirara fuera salvo. Entonces, mire qué interesante esto, la salvación es para todo aquel que cree. La salvación no es universal. La salvación no es para todos, aunque sí se ofrece a todos. Dime un trago de limonada. La salvación se ofrece a todos, pero no todos son salvos. ¿Por qué? Porque necesitan creer. Y todo aquel que en él cree será salvo. No es conocer acerca de Jesús. No es conocer acerca de una religión que se llama cristianismo. No, es creer en la persona que se llama Jesús y creer que Él es el sustituto por nuestros pecados. Ya que nosotros como personas, como hombres pecadores, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No hay en nosotros forma como nosotros podamos agradar a Dios. Todas las perfecciones nuestras, todas las cosas bonitas nuestras, todas las cosas buenas nuestras no sirven. No sirven a la hora de buscar una salvación. No sirven. Entonces Dios, en su amor, Él nos da una esperanza en su Hijo Jesucristo. En Él. Ahora, fíjese qué interesante lo que el Señor Jesús dice. Porque este verso 16, ¿verdad? San Juan 3:16, que es conocido, quizás es el versículo más conocido de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está Dios amando al mundo. Amando al mundo, pero esa palabra a veces se presta a confusión y nos hace creer de que entonces, como Dios ya nos amó, entonces ya no necesitamos más para ser salvos. Pero la diferencia es el que cree. Entonces, si Dios amó al mundo y Dios envió a su Hijo para morir por este mundo, pero no todo el mundo cree. Solo los que creen son salvos. Entonces, y Jesús dice acá el cuarto detalle, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar a nadie. Ahí lo dice. Esta parte del sermón es muy importante, porque dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por él. Mire, quiere decir que el testimonio de Dios de que está dando oportunidad de salvación a los hombres es Jesús. Ahí está mi hijo. Ya lo dijo en alguna parte del Evangelio de Mateo. Este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. A él oír. Óiganlo a él. Créanle a él. Y desde 1000 años antes,
Ya David lo había dicho en el Salmo 2. Honrad al Hijo, honrad al Hijo, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces el Padre está diciendo, honren al Hijo, porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Porque el Hijo honra al Padre, y el Padre honra al Hijo, y ninguna honra reciben los hombres que no venga de Dios. Entonces, el mundo, pues, ¿por qué se condena entonces? El mundo no se condena. Los hombres de este mundo no nos condenamos por ser mentirosos, violadores, asesinos, ladrones, infieles. No, el hombre en este mundo se condena por no recibir a Jesús como su Salvador. Porque el mundo se condena porque ama más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, dijo el Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Los hombres vienen, apagaron la luz. ¿Por qué? Porque el hombre prefiere vivir en tinieblas. Todo aquel que hace pecado vive en tinieblas. Y todo aquel que viene a la luz, sus obras son manifiestas y entonces tiene que dejar el pecado. El que anda en la luz practica la verdad. Fíjense, el que anda en la luz practica la verdad, pero el que anda en tinieblas practica el pecado y no sabe en qué va a tropezar. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el gran sermón, el primer gran sermón que el Señor Jesucristo o que Juan dejó plasmado en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Después de esto vamos a tener el último testimonio de Juan el Bautista, cómo van a ir a preguntarle cosas a Juan y Juan va a dar testimonio de Jesús y va a dar testimonio del mismo también, pero va a dar testimonio de Jesús. Después vamos a tener el evento de la mujer samaritana, muy interesante también, algún detalle que vamos a ver ahí. Y después cómo el Señor Jesús abandona a los de Samaria, a los de Sicar, y regresa a Caná de Galilea, donde se va a encontrar con un centurión romano que tiene un siervo que necesita ser sanado. Y ahí es donde vamos a encontrar que dice, esta segunda señal hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. Bueno, ahí se va a cerrar el ciclo de esta parte de Galilea, porque ya en el capítulo 5 vamos a encontrar otra serie de eventos muy importantes que van a ir marcando pues la pauta a seguir a través de, esta, de este estudio sistemático que estamos teniendo de este Evangelio de Juan. Te invito a que continuemos adelante, amando al Señor. Mire amigo, mire hermano, mire querido Face amigo, donde quiera que usted esté. En realidad, la vida es corta, fíjese. Este servidor suyo va a cumplir 69 años dentro de un par de meses. No, 69. Dije, va a cumplir 69 años dentro de unos meses. Y yo creo que el Señor, sí lo creo, yo creo que el Señor en su misericordia nos está como moviendo hacia su verdad. Nos está invitando a que vayamos ascendiendo, dejando los niveles bajos del pecado, de la maldad, de la desobediencia, en vista de que estamos viviendo tiempos finales. Yo muchas veces me he puesto a pensar, ¿y qué me garantiza a mí que yo voy a llegar a los 69 años? De verdad.
¿Qué me garantiza a mí que yo voy a vivir un año más en este mundo? ¿Qué me garantiza a mí? No hay nada que me garantice. Cuando yo veo a mi alrededor y veo a las multitud de amigos míos que ya fallecieron, algunos menores que mí. Entonces yo digo, ¿qué privilegio tengo yo? O como dirían en mi cantón, ¿qué corona tenés, Quique, para creerte que vas a vivir más años y que podés seguir haciendo las cosas como a ti te gustan? Y yo me pongo a pensar y digo, mejor es hacer un compromiso, un compromiso serio con la obediencia, con la santidad, un compromiso serio de vivir en luz y de amar la verdad que es Cristo el Señor, la verdad que es Jesucristo, el cual en su momento se entregó en la cruz del Calvario por mí, por usted también, y por todo aquel que cree. La salvación no es para todo el mundo, aunque se ofrece a todo el mundo, pero la salvación específica, la salvación selectiva, la salvación, eh, ¿de qué otra manera le puedo decir? Es para usted si usted cree, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, para Él es la salvación. Pero se lo ofrecemos a todo el mundo. Se lo ofrecemos a todos los que tienen la oportunidad de escuchar. Se lo ofrecemos a todos. Pero no todos han creído. Ni todos creerán. Pero si usted cree, entonces la salvación también es para usted. Que Dios le bendiga ricamente. Que Dios nos bendiga. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Mi oración es esta, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y alumbra nuestro entendimiento para poder escoger tu verdad. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para ir desechando la mentira, para ir dejando de lado el pecado y comencemos a ascender, comencemos a subir por ese camino que no es fácil, pero que es el camino que tú has trazado para nosotros, que te amamos, que confiamos en ti. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos de esta manera y haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, que nos alumbra, que que nos inspira, que nos guía a hacer tu voluntad perfecta. Gracias, amigos, y seguimos conversando nuevamente un día de estos, si el Señor nos da vida. Ahora sí hay que decirlo, si el Señor nos da vida. Bendiciones para todos, adiós.